Hablaremos de las 7 trompetas o shofar del libro de Apocalipsis. La palabra shofar que se usa en el Antiguo Testamento, la Septuaginta generalmente la transmite o la traduce como salpic. Esta palabra se puede tomar también como bocina o trompeta de oro, tal como dice en Números capítulo 10 versículo 2, en la que Dios le ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de oro. Generalmente el shofar era un cuerno de carnero que se usaba para llamar, para convocar, y generalmente también se usaba como alabanza. Y es interesante que el término rúa se usa también como una manera, el sonido para alarmar que emitía este shofar o estas trompetas. Es el mismo término para grito, para alarma. Por eso en Apocalipsis, cuando se habla de las trompetas, hay 3 son como gritos de alarma que se está expresando allí. Cuando nosotros analizamos Apocalipsis, encontramos 3 formas que Dios tiene para reprender a veces a su pueblo, otras veces a través de los sellos lo presenta. Y las trompetas es un duro castigo a los que maltrataron al pueblo de Dios. Las plagas también es una forma ya de castigo grande a toda la humanidad que adoró a la bestia, a su imagen, y que permitieron que la gracia finalizara sin haberse arrepentido o entregado al Señor. Así que encontramos estos 3 grados de castigo a las naciones y a su pueblo por medio de los sellos, a las naciones impías por medio de las trompetas, y a todos los impíos finalmente sin mezcla de misericordia durante las 7 últimas plagas. La lección más importante que nosotros podemos extraer de las 7 trompetas es que en la historia Dios siempre ha intervenido en favor de su pueblo que ha sido oprimido. Y Dios ha juzgado a aquellos que han perjudicado al pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos estar seguros que el cielo no es indiferente a nuestros sufrimientos como pueblo de Dios, a causa de nuestra fidelidad al pacto de Dios. Por otro lado, podríamos pensar que las 7 trompetas es la respuesta de Dios al clamor de las oraciones y de ese clamor y oraciones emitidas por las almas que están en el 5.º sello bajo el altar de sacrificio, simbólicamente. Así que Dios está realizando juicio a la humanidad rebelde en respuesta a las oraciones de su pueblo que ha sido oprimido. Por lo tanto, podemos pensar que las 7 plagas, las 7 trompetas no se ejecutarán al final del tiempo, como algunos consideran, sino a lo largo de la historia después de la muerte de Cristo Jesús. Podríamos pensar que las 7 trompetas es un preaviso del fin de la gracia. Cuando la Biblia presenta que el ángel arroja el incensario a la tierra, es otra forma de presentar estos castigos de las 7 trompetas. Y es una forma de decirle al mundo que finalizada la última trompeta, la intercesión de Cristo terminará y se derramarán las plagas sin mezcla de misericordia. Finaliza la intercesión.
Así que encontramos que las trompetas están muy relacionadas en respuesta a las oraciones, el clamor de Dios, el clamor de los hacia Dios, de los mártires, de los que sufren, del pueblo de Dios. Se considera entonces como la respuesta a las oraciones del pueblo, igual que las 7 plagas, que también están muy relacionadas con las trompetas, pero ya las plagas se realizarán sin misericordia y sin la gracia. Por lo tanto, también las trompetas nos indican como un llamado, podemos pensar que es un llamado que Dios nos hace para prepararnos para el juicio que comenzó en 1844 y para la segunda venida de Cristo, que ocurrirá finalizado el juicio previo al advenimiento. Así que las trompetas nos llaman a prepararnos para el día de Jehová, y también nos llama a ser fieles al pacto de Dios, que se ejecutará finalmente en el juicio y la segunda venida. La interpretación moderna que se le ha dado a las trompetas ha creado un poco de discrepancia con los tradicionalistas, que consideraban las trompetas desde la perspectiva de algunos personajes famosos de la historia, que vamos a ver un poco más adelante. Pero para el autor de la lección, Stefanovic, él considera que la primera trompeta es el castigo que Dios le hace a Jerusalén, que persiguió al pueblo de Dios, asesinó al Hijo de Dios. Luego la segunda trompeta sería un castigo colocado en la destrucción de Roma, que también maltrató y humilló al pueblo de Dios. La tercera trompeta sería la manera como Dios reprende, exhorta a la iglesia romana, porque ella también persiguió al pueblo fiel de Dios en la persona de los albigenses, de los hugonotes, de los valdenses. Y luego también introdujo falsas teorías, filosofías, que desembocaron en la cuarta trompeta también en un ataque hacia destruir, digamos, el pueblo romano, la iglesia romana. La quinta trompeta es considerada por Stefanovic como el humanismo que tanto ha afectado al mundo. Las revoluciones que se dieron en el periodo de Francia, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en la Revolución Estadounidense, todas estas revoluciones fruto de este humanismo, de este modernismo, el capitalismo que surge, y junto con ellos las sangrientas guerras que se presentan en este periodo de tiempo. Luego, en la sexta trompeta, también el mundo sigue su curso con las ideas filosóficas, el ateísmo mismo, el racionalismo, el cientifismo, el empirismo y el espiritismo, que todo preparó el camino para la destrucción de este mundo y finalmente el Armagedón en la séptima trompeta, como parte del cumplimiento de estas profecías finales. La interpretación tradicional de la Iglesia adventista con relación a las trompetas, aunque la Iglesia como tal, podríamos decir, fueron algunos autores que consideraron, la Iglesia publicó algunos de estos libros, como los del doctor Vicuña, donde aparecen algunas de estas interpretaciones. La primera trompeta para ellos, los tradicionalistas, eran Alarico. La segunda trompeta era Genserico, los vándalos, porque ellos afectaron y destruyeron el imperio romano. Atila, los hunos, con los hunos, Odoacro con los cérulos. El Islam también estaría ahí introducido en la quinta trompeta. En la sexta ya serían los turcos,
Y bueno, por la cuestión de que hay una interpretación de Leach donde él anticipó la caída de los turcos, y entonces sumando algo de la sexta y quinta trompeta, y entonces algunos consideran que esa debería ser la interpretación correcta. Y bueno, hay diferencia, y eso es lo que algunos consideran que es una apostasía que se ha presentado. Pero son interpretaciones con relación a esto de las trompetas. No hay nada escrito con la última palabra con relación a este tema de las trompetas. Hay un interludio es un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, algo que abruptamente entra, se muestra tal vez como un pie de página de la sexta trompeta y forma parte de la sexta trompeta. Ese interludio es el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis. Es interesante que el capítulo 10 allí presenta el surgimiento del remanente fiel. Surge por un librito, en este caso sería el libro de Daniel. Ellos tienen un terrible chasco, les pareció dulce al comienzo, pero luego se llegó a ser amarga la experiencia de 1844, que sería la experiencia de los mileritas. El tiempo, dice allí en ese texto, no será más, así que el pueblo de Dios sabe que no hay más fecha, no hay más periodo de tiempo fijo en la escritura allí. Y la última fecha fue en 1844, ni siquiera la famosa fecha de los 6000 años que algunos han hablado de esta fecha. La misión del remanente también fue dada en Apocalipsis capítulo 10. El Señor le dice: profetiza otra vez. El remanente debe proclamar las verdades de la segunda venida. El sábado, la conexión con el mensaje de los tres ángeles, consideramos que es la voz descifrada de los 7 truenos, estos mensajes que tienen los tres ángeles. El capítulo 11, ya que es parte del interludio que aparece entre la sexta y la séptima trompeta, se le da la orden a Juan de medir el templo, y en este caso representa el juicio. Nosotros consideramos que el juicio es el juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo, y eso ocurrirá una vez terminada la persecución que se tuvo hacia los 2 testigos durante los 1260 años, que eso luego abrió el camino para que el Evangelio fuese predicado a todo el mundo, la Biblia fuese conocida, y comenzaría un poco más adelante, en 1844, el juicio investigador. Así que en ese juicio podríamos pensar que se requieren también testigos, y esos, ¿quién mejor que el Antiguo y Nuevo Testamento pueden servir como testigo en ese juicio que Dios está haciendo a su pueblo antes de venir a la tierra? Ahí se exalta en ese juicio la obra de Cristo como mediador. Los testigos serían su palabra, que ha sido atacada y pisoteada aún durante el juicio, ahora modernamente por la alta crítica y muchas iglesias cristianas que no ven en la Escritura la palabra de Dios. En su lugar, el ateísmo se ha levantado, tal como la profecía lo hablaba, y digamos, el ateísmo egipcio y la vida de Sodoma, que está representada por la promiscuidad y la comodidad del tiempo moderno en el que vivimos. Dios levanta entonces, durante este periodo del surgimiento de los 2 testigos resucitados, un remanente, y la palabra de Dios produce un reavivamiento en todo el mundo. El pueblo remanente vive la experiencia de los 2 testigos, y prepara de esta manera el mundo para la venida de Cristo. Esto hace que Satanás se enoje contra el pueblo y quiera hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Dios levanta de esta manera el remanente, igual con los 2 testigos. La Biblia dice: a la ley y al testimonio. Toda la Biblia, todo el don profético,
estos dos testigos estarán hasta el tiempo del fin. Así que nosotros debemos confiar en estos dos testigos, que es la palabra de Dios. Y la séptima y última trompeta es un resumen de lo que va a venir. La Biblia dice, se airaron las naciones en la séptima trompeta, y eso podríamos decir que ocurre en el capítulo 12 al 14. Tu ira ha venido, dice sería la otra parte de la trompeta, y eso da en Apocalipsis capítulo 15 y 16 con las 7 últimas plagas. Y el tiempo de juzgar a los muertos, Apocalipsis 20, 11 al 15. Dar el galardón a su siervo, Apocalipsis 21 al 22. Y luego de destruir a los que destruyen la tierra, Apocalipsis 19. Así que las trompetas tienen un mensaje actual para nosotros, un mensaje de esperanza en medio de un mundo en crisis, de sufrimiento y de dolor. Dios tiene un pueblo remanente que proclama al mundo la verdad, y aunque vengan problemas y sufrimiento, Dios ha prometido protegernos de todas las acechanzas del enemigo. Que el Señor nos bendiga.